Hola chavalada, ¿qué tal? Vamos a hablar del yonki más famoso de la historia de la humanidad. Porque claro, hay mucha gente que dice, es que yo no me explico cómo pudo pasar. Es perfectamente explicable si entendemos su perfil psicológico y las drogas que ingería. No estoy diciendo que las drogas justifiquen la manera de actuar de Hitler, pero sí me gustaría que entendierais cómo a muchísimas veces el foco está mal tirado y si nos ponemos a desgranar la mente humana no podemos dejar de lado las drogas que se consumen y cómo afectan estas en el cerebro. La principal diferencia que veo entre Hitler y otros adictos es que Hitler se hizo yonki casi por casualidad. Lo que a día de hoy sabemos es de la mano del escritor alemán Norman Ohler y su libro Heil Hitler. Y es que Hitler no estuvo sobrio ni un día desde 1941. Es decir, como un yonki tuvo en jaque a media Europa. Hoy conocemos los archivos del médico personal de Hitler, Theodor Müller, porque este sí que no daba puntadas sin hilo y dejó por escrito todo lo que le administraba el Führer. Y todo esto lo ha recogido Norman Ohler en su libro. Pero antes de entrar aquí, me parece interesante que repasemos el perfil psicológico de Adolf Hitler. Vamos a coger los informes que realizaron Henry Murray y Joseph McCurdy para la Oficina de Servicios Estratégicos, o SS, que es la precursora de la actual CIA. Vale, según estos informes, tenemos los siguientes rasgos de personalidad. 1. Egolatría y complejo de Mesías. Altos niveles de narcisismo, lo que nos descubre una necesidad ansiosa de aceptación. Las personas narcisistas son en su esencia personas inseguras, lo que nos lleva al punto número 2. Sentimientos de inferioridad y autodesprecio. De hecho, el informe elaborado por Murray destaca la presencia de una estructura yoica débil, posiblemente producto de los malos tratos a los que era sometido por parte de su padre. Y este es un dato importantísimo, porque nos desvela toda esa ira y rabia contenida que volcó después con todo el que se puso por delante. Ahí entendemos el trauma de Hitler, que es el maltrato. Desprecio a la debilidad, muy ligado al anterior. No conozco bien su historia personal, pero me atrevo a decir que su padre tenía un perfil autoritario y que Hitler se pasó toda su vida buscando su aprobación. Me he leído varios informes sobre su pasado y en todos coincide que fue un niño humillado, insultado tanto por su padre como por los niños del colegio, lo que va forjando un poquito más su carácter y su odio al resto. Hasta aquí tenemos un perfil clásico de una persona con una herida potente que al no tratarse lo convierte en un perfil peligroso. Una vez más, el trauma. Son las personas las que actúan desde el dolor las que más atrocidades cometen. Ahora que tenemos perfilado un poco su neurosis, vamos a hablar de su entorno. En la Alemania nazi de 1938, 5 años después de que los nazis accedieran al poder, sale al mercado de manera absolutamente legal un medicamento conocido como pervitina, fabricado por los laboratorios Temmler, que lo podías comprar en la farmacia debajo de tu casa. Y el ingrediente activo de la pervitina es la metanfetamina, lo que hoy en día conocemos como cristal. Tú imagínate que podías bajar a comprar cristal a la farmacia al lado de tu casa. Lo increíble de este asunto es que la pervitina era un producto completamente legal y los alemanes lo compraban para hacer su día a día. Y en un año se convierte, obviamente, en el fármaco más vendido. Claro, tú imagínate cuando descubren esto los militares. O sea, que con una pastilla te pones como un toro y puedes estar 2 días sin dormir. Pa' la saca. Antes de que Francia fuese atacada, el ejército alemán ordenó 35 millones de dosis de metanfetaminas, que fueron distribuidas justo antes del 10 de mayo de 1940. ¿Qué habéis oído? Los nazis iban hasta el culo de metanfetamina. Una corriente que, por cierto, luego siguieron el resto de ejércitos, Pero los verdaderos pioneros en drogar a sus tropas fueron los alemanes. Los efectos a corto plazo, como todas las drogas, son maravillosos. Euforia, aumento de la capacidad de atención, evidente mejora del rendimiento, disminución de fatiga y apetito. Vamos, que se convertían en superhombres. Tú ves a un soldado alemán viniendo hacia ti, puesto hasta arriba de pervitina y te cagas vivo. Pero la dura realidad de las drogas aparece muy pronto.
Los efectos secundarios: ansiedad, confusión, insomnio, trastornos del carácter y comportamientos agresivos, además de alucinaciones auditivas y visuales. Ah, amigo, la bajona no perdona. La verdad que no me imagino cómo tiene que ser una resaca de metanfetamina en un frente ruso. En 1940, y debido a que varios oficiales habían informado negativamente sobre el fármaco, se prohibió de manera oficial su uso. Pero como los buenos adictos, se siguió traficando con él. Pero volvamos a Hitler. En 1936, Hitler conoce al que será su médico de cabecera y artífice de su adicción, el médico Theodor Morell. Morell tenía una consulta que llegó a ser muy popular en la época, justo en la avenida Kurfürstendamm. Entre sus pacientes se encontraban muchas celebridades y políticos, así como el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, quien le presentó de manera oficial a Hitler en Baviera. Morell ayudó al Führer con sus problemas gastrointestinales y Hitler quedó tan asombrado que le contrató como médico personal. Desde la década de 1930, Hitler era vegetariano y su dieta, compuesta principalmente por frijoles, le provocaba una hinchazón estomacal significativa. Por recomendación de Morell, Hitler contrató a un nutricionista. A partir de ese momento, la dieta de Hitler era perfectamente vigilada. Por otra parte, cuando Hitler sufría de insomnio, Morell le administraba potentes sedantes como el Quadronox o el Luminale, es decir, barbitúricos. En los registros de Morell, el Führer siempre aparece como paciente A. Todas las mañanas Morell le administraba una inyección de vitaminas, lo que él llamaba vitamultin. El vitamultin era una mezcla de metanfetamina y cafeína, y ellos lo llamaban con todo su papo vitaminas. Muchas veces se lo administraba de forma intravenosa y otras veces en forma de pastilla. Lo que sabemos a partir de los registros de Morell es una lista de más de 60 drogas. Entre ellas testosterona, cafeína, belladona, sulfinamida, anfetaminas, manzanilla, antropina, bromato de potasio y cocaína, entre otros. Para mí, el más preocupante hasta el momento sería la metanfetamina, ya que en dosis muy altas puede inducir psicosis, descomposición del músculo esquelético y provocar convulsiones y hemorragias cerebrales. De hecho, luego veremos cómo Hitler desarrolló el Parkinson a una edad también muy temprana. Si hablamos ya de un consumo crónico, obtendremos cambios de humor impredecibles, psicosis estimulantes, paranoia, alucinaciones, delirios y, como no, comportamientos muy violentos. ¿A que ya os va encajando un poquito más la historia? Pues bien, todavía no hemos llegado a la mejor parte. Hasta aquí Hitler ingería unos 20 pinchazos al día y aún no había probado la heroína. En julio de 1943, Hitler tuvo una reunión decisiva con Mussolini, que quería abandonar las potencias del eje, y Hitler estaba muy deprimido por eso. Entonces, ese día, Morell utiliza por primera vez un medicamento que se llama Eukodal, un analgésico opioide semisintético, un primo farmacológico de la heroína, pero que producía un efecto de euforia muchísimo más potente. El Eukodal que se desarrollaba en la Alemania nazi de entonces es la oxicodona que tenemos hoy día. Crisis de los opioides en Estados Unidos, ¿os suena, no? Pues bien, después de que Hitler lograra convencer a Mussolini de que permaneciera apoyando a Alemania, puesto hasta arriba, se despierta ya por fin el Hitler Junkie. En un periodo de 3 años vemos un deterioro físico brutal y una psicosis exagerada que le llevó a tomar las peores decisiones militares desde su ascenso. Se volvió un neurótico total, deprimido, inaccesible, irritable y con una manía persecutoria que le llevaba a aislarse varias veces al día. Aquí tenemos por fin al típico perfil de un yonki y muchos creerán que sus decisiones hubiesen sido las mismas estando sobrio. Ya os digo yo que no. No digo que hubiesen sido más benevolentes, pero desde luego hubiesen sido otras. El cerebro de Hitler estaba hecho una pasa desde 1941 hasta 1946. Según los cuadernos de Morell, este le administraba la heroína y la metanfetamina de forma diaria. Entonces entendemos que Hitler vivía en un constante delirio y en una desconexión de la realidad brutal. Cuanta más droga consumimos, más desconexión entre cerebro racional y sistema límbico. La capacidad para dejar de sentir emociones aumenta y la paranoia se dispara. Es que en las imágenes lo podemos ver en su cara y en su pérdida de peso, en todo. La solución final al problema judío fue la última etapa del Holocausto.
podemos establecer una relación muy evidente entre el incremento de drogas de Hitler y sus nefastas y psicóticas decisiones. Los días 23, 24, 25, 28 y 29 de septiembre de 1944, es decir, en el espacio de una semana, el paciente recibió hasta en 4 ocasiones el potente narcótico, Eukodal, con un día de pausa entre cada toma. Se trata del ritmo típico de un adicto. Aumentan las dosis a medida que Alemania pierde la guerra. Claro síntoma de la no aceptación de la realidad del adicto. Fragmento sacado del libro de Norman Ohler. 16 de enero de 1945. Hitler se instala en el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. Por aquel momento Hitler ya tenía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que intentaba esconder constantemente, pero que es que en los vídeos vemos que los filmógrafos le habían pillado y era un canteo. Yo creo que muy derivada por el consumo de narcóticos y barbitúricos. Ya os podéis imaginar la atmósfera que se respiraba en el búnker. La típica atmósfera de un fumadero, donde la paranoia invadía cada rinconcito y con tal de no entender la realidad, Hitler se refugiaba más y más en su bendito Eukodal. Inclinándose sobre los mapas, el Führer ordenaba movimientos de tropas imaginarias y daba órdenes a las unidades ya capturadas. Los soviéticos estaban ya a las puertas de Berlín cuando Morell abandonó el búnker, despedido por Hitler en uno de sus delirios. No sin antes dejarle alguna dosis, no vaya a ser. A Morell le capturaron los americanos y después de 2 años de interrogatorios lo dejaron libre. What the fuck? Y Hitler aparentemente se acabó suicidando. Es curioso como cuando se nos cuenta esta turbulenta parte de la historia, ni se aluda a la salud mental de Hitler y se trivialice tanto con su figura. Como un yonki tuvo en jaque a media Europa. El problema es que las personas no establecen una relación directa entre lo que ingieren y cómo se enfrentan a la vida. Cuando lo es todo, un cerebro, un cuerpo y un espíritu sano sería incapaz de herir a otro ser humano porque entiende que somos todos parte de un todo. Cuando tú ingieres un tóxico de manera prolongada y te disocias de la realidad cada vez más, aparecen todos los miedos e inseguridades, aparece tu sombra en estado puro. No estoy defendiendo a Hitler ni mucho menos, pero sí me juego un brazo a que el curso de la historia hubiese sido otro sin sustancias de por medio. Si en lugar de perseguir a Freud por judío, Hitler se hubiese sentado en su diván, muy probablemente tendríamos una versión de la historia más edulcorada. Hitler era un enfermo con el carisma especial que tienen todos los adictos, pero debajo de esa capa irreal de faraón no hay más que sufrimiento. Solo hay 2 formas de actuar en la vida: a través del amor y a través del miedo. Y las personas que actúan a través del miedo y del sufrimiento se huele a kilómetros. Espero que os haya gustado, darle al like, suscripción, bla 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 bla.